bien, ya estamos de vuelta aquí en Sabores y te tengo un gran consejo, porque puede haber algo más refrescante y natural que un agua mineral envasada en su fuente de origen y que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes. Eso es Agua Mineral Edén, una de las mejores aguas minerales del mundo por su composición físico-química. Disfruta Agua Mineral Edén. ¿Quieres saber más de sus variedades y formatos? Ingresa a su página web, que es www.aguachileden.com. El aplauso entonces. Agua Edén, que está con nosotros y sobre todo para esta calor que hace, ¿cierto?, estos días. Oye, le vamos a dar un fuerte aplauso a Catherine Barria, dermatóloga y experta en estética avanzada, que el día de hoy, como lo había adelantado la Elo, vamos a hablar de esta rosácea, ¿cierto? ¿Qué pasa en el verano? ¿Se incrementa? Ustedes saben que más de 40 millones de personas en el mundo padecen de rosácea. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, este es un tema bien interesante porque primero hay que considerar que la rosácea es una condición dermatológica. No todas las caras rojas son sinónimo de rosácea. Por eso es importante primero que haya un buen diagnóstico de manera de que haya un buen tratamiento. ¿Y qué es lo que podríamos definir entonces como rosácea? Hay dos tipos. En diferencia a otro tipo de patología. Mira, de la rosácea hay dos tipos, una que es inflamatoria y otra no inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las no inflamatorias es la persona que tiene la cara roja, con venitas, que por ejemplo frente al calor o hace ejercicio se coloca fácilmente rojo, siente que le arde. Entonces también hay incluso hasta enfermedades inmunológicas que pueden tener ese mismo tipo de patrón. Por otro lado están las inflamatorias, donde hay granos, hay como tipo espinillas, que muchas veces las confunden con acné y no son, sino que también la rosácea se puede inflamar y remedar este tipo, exacto, exacto, como erupciones. Catherine, ¿la rosácea se desata por algo en específico, por nervios, estrés? ¿Alguna crema que uno se aplique? A ver, es una condición de adultos. Ya que no se dan los niños. Es muy raro, puede haber, pero lo normal es que parta de la vida adulta, incluso después de los 20, incluso a veces después de los 30 años. Puede haber tendencia genética, no siempre, pero sí la puede haber. Y como desencadenante, claro, son, por ejemplo, el exceso de exposición a la radiación ultravioleta, mucho calor, y ahí es donde influye esta época del año, porque la gente se va a exponer, hace calor o pasa esos cambios de temperatura, porque por ejemplo está con aire acondicionado muy intenso y luego sale al exterior, entonces llega ese golpe de calor y la persona roja, o hace ejercicio, que es una de las cosas que también se quejan, que hacen deporte, rojo, se toman algo, rojo, y eso es una de las cosas más molestas. Compañero le pasa, me estaba contando que hace deporte y ocurre eso. Pero, por ejemplo, viendo Felipe y viendo, por ejemplo, el tipo de piel que él tiene, un compañero que trabaja acá, ¿existen algún tipo de piel que sea más propensa a desatar esta enfermedad? En general, son más frecuentes en pieles blancas, no exclusivas, pero sí es mucho más frecuente en ese tipo de pieles, y que son además aún más susceptibles a los cambios del medio ambiente, a la radiación ultravioleta, todo lo que estábamos conversando. Entonces tienen que cuidarse más. También hay pieles secas y pieles grasas. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, a ver, la que es así, la roja, la no inflamatoria, tiende a ser más bien seca. De hecho, la persona siente que la cara le arde, que está tirante, que se aplica crema y sin embargo sigue con ardor, sigue con esa sensación de la cara muy seca, muy tirante. No sé si dentro de lo que hemos conversado, podemos ir deteniendo algunas de las imágenes para ir explicando qué tipo de rosácea es de las que ya hemos mencionado, para que la gente también relacione la imagen con lo que estamos hablando. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Claro. ¿Qué tipo de rosácea es de las que ya han mencionado? Esta más bien parece una eritema totalangectásica, que es como de las no inflamatorias, mucha rojez, muchas venitas. Sí, pero esa es como también estas arañitas, ¿cierto? Exacto, que son estas venitas rojitas, que hace que en el fondo haya ese aumento de calor en la cara. O sea que yo, por ejemplo, imagínense como una mala circulación, como que está estancada la sangre en esa zona. Entonces yo hago, qué sé yo, deporte. Entonces, ¡fua!, va a llegar ese impulso de calor y me va como a incendiar la cara. Catherine, te hago una consulta. Dentro de eso, hay algunas cremas que quizás no sean óptimas para la piel. ¿Es verdad? ¿Tenemos que buscar alguna en específico? A ver,
De partida, la rosácea, que también ese es uno de los mitos, que dice, tengo rosácea, no puedo usar ácido glicólico, no puedo usar retinoide. No, no es así. Lo importante es que esté bien compensada. Entonces, si un paciente me llega que tiene una rosácea, yo primero lo voy a compensar y luego le voy a ir agregando cosas que puedan ser más de una rutina antienvejecimiento. Que sí es muy importante es mantener una buena hidratación e indemnidad de la barrera cutánea. Por ejemplo, a propósito de los tipos, porque hablamos de la que era como seca, pero también hay otros que son como de piel grasa, sobre todo los que son inflamatorios. Por ejemplo, que estamos viendo en imagen. Ese sí. Entonces, es un tipo inflamatorio de una piel grasa. Exacto. Entonces dice, no, tengo la piel grasa, no debo usar cremas porque si no me van a salir más granos. Y eso no es así. No es lo mismo la grasitud que la humedad. De hecho, yo puedo tener la piel grasa y sin embargo tenerla deshidratada. Y mi piel deshidratada se va, ¿cómo lo trata de compensar? Produciendo más grasa y empieza a ser como un círculo vicioso. Entonces sí debo tener, 1, limpieza suave. 2, mantener una hidratación adecuada. Y 3, siempre el protector solar. Eso es como el desde. Luego ya, si hay una inflamación o hay otro tipo de síntomas, entonces, como les digo, deben ir al dermatólogo para hacer un tratamiento correcto, no automedicarse o empezar como pensando que es acné y usar tratamientos para acné y que al final los terminen irritando más. Y en el caso de que en una familia, por ejemplo, mi mamá tiene rosácea, mi hermana tiene rosácea, tenemos el mismo tono de piel, entonces hoy día alguien puede decir, lo más probable es que yo desarrolle una igual. ¿Existe algún tipo de manera de prevenir la aparición de esa rosácea? Si está en tu genética, probablemente la vas a tener igual. Ya. Lo que sí es tratar de mantener lo más a raya ese tipo de desencadenantes. Por ejemplo, no exponerse a tantas fuentes de calor. Cosas muy simples. Las duchas tienen que ser cortas y con agua tibia. O sea, esa ducha larga, caliente, sobre todo en el invierno, pésima. Ya. Siempre cuidarse del sol, usar fotoprotector. Hay que pensar que ese tipo de pieles son más sensibles. Evitar también cosas que den mucho calor. Por ejemplo, sopas, té, café, lo pueden consumir, pero que no esté hirviendo, que esté más bien tibio. Exactamente. El ají, la pimienta también pueden influir. Y lo otro, el cigarro. El cigarro hace que aumenten más venitas en la cara. Entonces, todos estos fenómenos de rojeces también van a aumentar. Catherine, queremos ver contigo también una gráfica para ver tips para prevenir la rosácea. Vamos a verla aquí, en pantalla. Primero, ¿cómo prevenir los síntomas de la rosácea? Primero, evitar todas las cosas que den calor en el rostro, como tú bien decías. Evitar duchas largas con agua caliente, usar protector solar, no comer cosas muy condimentadas, como tú recién decías, la pimienta, el ají. La pimienta, el ají o todo este tipo de comidas que son demasiado picantes, fuertes, entonces también ahí tener cuidado con ellas. Que eran justo las cosas que habíamos conversado. Y yo les digo, la ducha ecológica, cortita, 2 minutos y fuera. Catherine, ¿y hay algún tipo como de estas rosáceas que a lo mejor te pueden aparecer solamente en estaciones? Porque te lo pregunto porque una vez yo me puse una crema y me produjo una reacción alérgica. Y yo fui al dermatólogo y me dijeron que era una rosácea. Pero ya después nunca más tuve esas manchitas rojas. En general la rosácea tiende a ser crónica y recurrente. Entonces ahí queda como la duda si no volviste a tener problemas. A lo mejor fue una dermatitis irritativa que te puso roja. Por eso yo les digo, no es sinónimo la cara roja de rosácea. Por eso es importante, claro, el buen diagnóstico para el buen tratamiento. Y así como también, no solamente este tipo de cosas, sino que si yo digo, a ver, porque tenemos tratamientos también con láser, por ejemplo, con mesoterapia, sobre todo con mesotoxina. Entonces, tengo no rosácea, yo me voy a ir a hacer un láser, entonces estoy segura de mi... Primero lo tiene que diagnosticar Exactamente. un dermatólogo. Tenemos preguntas de nuestras favoritas que queremos ir a compartir contigo. Catherine dice, hola chicos, primero felicitaciones porque son un gran programa. Muchas gracias ahorita. Le quería preguntar a la dermatóloga si la rosácea solo se da en la cara o en otras partes del cuerpo igual. A mí se me forma un círculo rojo arriba de mis pechugas, dice. No en la cara y pienso que es rosácea. Soy Angélica de la Cisterna.
La rosácea es de la Como en cara. esta parte, ¿no? Sin embargo, pueden pasar dos cosas. Uno, como estas pieles son más bien blancas y más sensibles al sol, cuando hay exposición crónica, sobre todo en el área del escote, que no se lo cuidan, entonces también empieza a producir una mancha roja, entre roja, café, con venita, pero eso es por fotodaño, no es una rosácea. Eso puede ser una cosa. Y lo otro, que también la rosácea, hasta en un 30%, puede coexistir con una dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, que es la misma caspa de la cabeza, que esa no es exclusiva de la cabeza. Puede aparecer en las cejas, puede aparecer en pestañas, puede aparecer acá y puede aparecer acá. Entonces da ese como manchón así rojo, medio casposo. Entonces habría que verla para ver cuál de las dos cosas es. Recomendar entonces ir que vaya a un dermatólogo, exacto, ¿cierto? no automedicarse, Para que siempre consultar antes de empezar un tratamiento. A veces me llegan y como que han usado montones de cremas, de cosas, y es como que partieron Claro, al es que revés. ahora, No, Catherine, con primero- las redes sociales, claro, hay millones de tutoriales de cómo hacerse el skincare, pero no todos esos skincare sirven para todos los tipos de piel. Exacto, Entonces, ir a un dermatólogo. y el mensaje que aquí es importante, que la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel. Entonces, por eso tenemos que tratarla como tal y Claro. que haya todos esos cuidados. Y si alguien sigue los propios. tratamientos que tú has recomendado, ¿tú podrías decir que podríamos eliminar la rosácea en nuestra vida? Si es que la Mantenerla bajo control. Son enfermedades crónicas, pero hay que pensar que es como cualquier problema crónico de salud. A ver, no sé, yo tengo una hipertensión, por decirlo. Sí. Ay, tengo que Pero en el controlarlo. fondo, si yo hago mis cuidados, me tomo mis medicamentos, voy a control, puedo estar así como Estable. estable. Y acá es lo mismo. Y como les decía, paciente con rosácea no quiere decir que no se puedan hacer tratamientos. De hecho, yo voy haciendo como el traslape. Por ejemplo, llega alguien que está con la rosácea descompensada, y en la medida que esto se va compensando, toda la rutina como anti-envejecimiento, skincare, empieza a aumentar. Entonces vamos haciendo en forma paralela las dos cosas, que se controle la rosácea y la rutina de Ya, skincare. ¿y esos tratamientos son con láser o hay algunas rosáceas que tienen estas venitas Eso que es se la- aplican como otro tipo de tratamiento? Porque claro, son venitas y yo digo, son venitas como vasculares, entonces digo, Sí. inyectarle algo. No, las venitas ¿no? en la cara, eso se quema con láser. Con láser. Ya, dicho sea La de famosa paso, arañita, ¿o no? claro, y entonces uno las quema con láser, pero además se van haciendo unos barridos por la piel para que la piel se empiece a ver más linda, más luminosa. Se puede ¿Cuándo es lo complementar con ideal eso hacer esto? desde que empieza el diagnóstico. De hecho, partir joven haciéndose láser ayuda mucho a envejecer con la piel bonita. Bien. Ya. Y la otra técnica que hay, porque una de las cosas más desagradables es la sensación de incendiarse, Sí. que no puedes ir a una fiesta porque te colocas roja, Ah. o al gimnasio y nos falta la persona que dice, uy, que estás roja. Ahora sí, tomate. Entonces, como no, ahí hay una técnica que es con la toxina botulínica de mesoterapia. La mesoterapia, que es esta técnica de pinchar, que se puede hacer con distintas cosas. En este caso en especial es una técnica que no es como para las arrugas, sino que es específico para la rosácea, que hace que se controle ese flashing que se llama, ese incendio en la cara. Entonces, que no sea tan desagradable. Catherine, tenemos otra consulta de una saborita que vamos a estar revisando contigo. En pantalla vamos a ver esta pregunta. Dice, buenos días, soy Rosana. Mi esposo aparentemente tiene rosácea. Aún no tiene diagnóstico, pero yo lo noto sobre todo cuando bebe alcohol. ¿Cuál sería el consejo respecto a eso? Sobre todo en estas fechas. ¿No debiese tomar alcohol? Es que eso es Estamos claro que difícil, no, pues. eso es Estamos difícil. claro que no, pues, amiga. No. Amiga Rosana. Está Tiene difícil. la nariz roja. Sí, no, ahí es consultar. O sea, si tiene dudas y tiene otros síntomas, se coloca rojo frente a ese tipo de cosas, mejor que consulte. O sea, que parta por el principio, como Claro. todo en la vida. O sea, ora al dermatólogo y ahí hacer diagnóstico. Claro. Igual Claro. necesitan harto Rudolf por ahí en algún lugar.
Yo digo, a lo mejor no sé. Acá tengo ganarse una unos- chacala de reno. Acá en el estudio. Una luquita de más. Catherine, un detonante de la rosácea puede ser el nerviosismo y el estrés. Absolutamente. De hecho, la piel es muy susceptible frente al estrés. Y eso sí, una persona puede estar súper bien y que al día siguiente esté como inflamada, brotada, porque tuvo algún evento estresante. Sí, es muy susceptible a eso. Y Sí. Katy ha dicho que lo importante es principiar, ¿cierto? Por el principio, que es pidiendo una hora con un especialista que le pueda determinar bien cuál es el problema que usted está teniendo, porque mientras antes tenga el diagnóstico, mejor va a poder, más efecto le va a poder hacer el tratamiento a seguir. Por lo mismo, lo invitamos a que siga las redes sociales de nuestra dermatóloga Catherine Barría, es @KB_dermatóloga estética. Así es. Ahí tienen toda la información para pedir alguna hora contigo, ¿cierto? Así Y si no, también pueden visitar su página web www.clinicacaterinbarria.cl, ¿no es cierto? Así es, nosotros somos una clínica dermatológica donde somos un grupo de dermatólogos para poder, si no es conmigo, con alguno de nuestros especialistas para ver todos estos tipos de piel. Gracias, Katy, por habernos acompañado esta mañana con este interesante tema. Que tenga una buena semana. Igualmente. Miles de chilenos ya cambiaron su vida gracias a Mi Casino. Tú que estás en la casa, ¿qué estás esperando? Únete hoy mismo a la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Dale un giro a tu suerte y comienza a ganar en grande desde la comodidad de tu casa u oficina. Aprovecha y regístrate en micasino.com con el código promocional SABORES para que recibas un regalo especial de hasta 315.000 pesos en tu primer depósito en la plataforma. Las cuotas más altas del mercado deportivo, los juegos más entretenidos y con mejores ganancias esperan por ti con un solo clic y en un solo lugar, por supuesto. ¿Dónde? En micasino.com. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero a la vuelta tenemos un tremendo artista. Mati Gómez llega al estudio de Sabores en solo unos segunditos. Vamos y volvemos. Que tú así me tienes envuelto y es que no te suelto.